Bueno, Parashat Mishpatim, libro de Shemot, capítulo 21. Ya aviso de entrada, el shiur de hoy no es fácil. No una cuestión de comprensión, sino que ya se van a dar cuenta en el transcurso del shiur. Bueno, en esta generación aparentemente nueva, así nueva generación donde la tecnología acerca todo a cualquiera, donde parece que todo es normal, que todo se puede, muchos padres se preguntan o preguntan a alguien afuera por el comportamiento de sus hijos. Sí, están preocupados, ¿por qué? Porque sienten que los chicos les hablan con descaro, que están enojados así con los padres, no hay un trato respetuoso y obviamente uno como padre no sabe qué hacer. Obviamente, de vuelta, no es un shiur fácil en este sentido de que esta situación no es algo sensible, algo sencillo, es algo muy sensible y no hay una respuesta única o general para cada caso. ¿Sí? Cada situación hay que analizarla y ver qué es lo que pasa, las causas de cada cosa. Pero la Torá nos da un mensaje muy interesante, muy filoso, vamos a decirlo así. Y obviamente la Torá lo presenta de una manera muy sutil, muy sutil. Al ser tan sutil, lo más obvio, lo más sencillo es que lo pasemos por alto. Yo creo que la mayoría lo hemos pasado por alto, nunca lo hemos visto de esta manera. Pero puede ser que tal vez por eso la Torá lo presente de esta forma, ¿sí? Porque el mensaje lo lleva para el que profundiza, para el que se sienta a estudiar realmente la Torá a conciencia, y obviamente para que ese mensaje pueda ser aceptado en el corazón de la persona que estudia. En esta parashá tenemos 3 psukim que terminan de la misma manera. ¿Sí? Hay 3 psukim, 3 versículos que terminan exactamente igual, pero lo que llama la atención es el orden. ¿Sí? Es la correlación de estos psukim. Libro de Shemot, capítulo 21, psukim 15, 16 y 17. Son psukim muy cortitos, pero dicen así, lo vamos a leer. Umake aviv veimó motiumat. Y el que golpea, ¿sí? El que golpea, el que daña a su padre o a su madre, morirá. Versículo 16. Vegonev ish umjaró. El que roba una persona y la vende, ¿sí? El que secuestra, justamente para nuestros días donde estamos realmente. El que roba una persona y la vende, benimtza beyado, ¿sí? Y vemos que esta es la persona responsable, la que llevó a cabo este acto, se encuentra esta persona culpable, motiumat, morirá. Pasuk 17, umkalel aviv veimó motiumat. Y el que maldice a su padre o a su madre, morirá. ¿Sí? Estos 3 psukim, uno atrás del otro, 15, 16 y 17 del capítulo 21 de Shemot. De vuelta, el que golpea a su padre o a su madre, morirá. El que roba a una persona, es decir, el que secuestra a una persona y la vende, ¿sí? Como se vendía antes como esclavos, y esa persona es hallada culpable, morirá. Y el que maldice a su padre o a su madre, morirá. Ok, el primer pasuk, ¿sí? El que golpea, está hablando obviamente, ¿sí? El que golpea, el que daña físicamente a sus padres, tiene castigo, por la Torá, tiene un castigo de muerte. El segundo pasuk, como dijimos, habla de alguien que secuestró a una persona y la vende, tiene la misma pena. Y el tercero es el que insulta, o mejor dicho, mekalel, ¿sí? Dice el que maldice a sus padres. Vamos a hacer una aclaración primero para entender bien. Cuando la Torá dice mot yumat, morirá. Sí, es decir, que la Torá está dando, obviamente, ¿no? una pena de muerte. Es la pena máxima, el castigo máximo. Cuando la Torá da este castigo, en especial lo hace para exponer
la gravedad del asunto, ¿sí? Para remarcar la gravedad del acto de lo que está ocurriendo. Ahora, para recibir en la práctica este castigo, que alguien en la práctica sea merecedor de que el Bet Din, ¿sí? Que el tribunal rabínico o el Sanedrín le ponga esta pena capital, tenemos que decir que era prácticamente imposible que ocurra. Casi imposible. ¿Por qué? Primero, hacían falta 2 testigos kasher, es decir, 2 personas que son aptas para ser testigo. No es que cualquiera puede ser testigo y decir yo vi. Tiene que ser una persona apta para ser testigo. No puede ser pariente cercano de la persona, de las personas involucradas. Pero vamos, tiene que haber 2 testigos kasher, 2 personas aptas para ser testigo, que vieron a esta persona, que lo están viendo, ¿sí? Que está a punto de llevar a cabo, de cometer una transgresión. Esta persona tiene que ser mayor, la que está a punto de pecar, de transgredir. Tiene que ser una persona mayor de edad para la Torá, es decir, tiene que tener más de bar mitzvah, más de 13 años, o de 12 en el caso de una chica. Y los testigos le tenían que advertir de antemano a esta persona, antes de hacer lo que va a hacer, ¿sí? Cuáles son las consecuencias de sus actos. Si vos vas a hacer, le tienen que decir, si vos vas a hacer, ¿sí? En este ejemplo, pongamos acá, si vas a golpear a tu papá o a tu mamá y lo vas a dañar, lo vas a lastimar, vos tenés que saber que la Torá pone a esto un castigo, una pena de muerte. O sea, le tienen que decir exactamente cuál es el castigo que va a recibir por el acto que podría cometer. Y automáticamente después de eso, esta persona, a los pocos segundos, ¿sí? Tendría que cometer ese acto, decir que entendió todo lo que le dijeron, que es consciente, que esta es la pena, que es así, que el Bet Din lo va a llevar, lo va a meter preso y le va a aplicar una pena de muerte, que él lo entiende e igual, a conciencia, lo voy a hacer igual. Sí, deliberadamente, como se dice. Ahora, si la persona está, vamos a decirlo de esta forma, tan loca como para que después de tener testigos que te están advirtiendo de que si cometés esta transgresión te va a caer esta pena y esa persona va e igual lo hace, tenemos que decir que es una persona que no está en sus cabales, por lo tanto no le podemos aplicar tampoco la pena de muerte. ¿Sí? No es que no existe la pena de muerte según la Torá, no es que era realmente imposible, era posible, pero casi imposible de que esto pase. Hoy en día, ¿sí? Hoy en día que no tenemos Sanedrín, que no tenemos un Bet Din que pueda aplicar estas penas, ¿sí? No tenemos Beit HaMikdash tampoco, todavía. Si hoy en día un jovencito, una jovencita, un chico, una chica, golpea a los padres o los insulta, ¿sí? Por error, por enojo, o incluso intencionalmente, en la conciencia del chico, pero no los daña físicamente, es decir, no les causa una herida, que salga sangre de la herida, o no los maldijo a sus padres, si Dios libre, con el nombre de Hashem. Esto es importante, ¿sí? El que maldice a sus padres tiene este castigo si maldice a los padres con el nombre de Hashem. Sí, es algo muy duro, es muy duro realmente. Entonces, si no hizo ninguna de estas cosas, sí puede ser que lo insultó, puede ser que le gritó al padre o que lo golpeó al papá o a la mamá, sin causarle un daño o sin maldecirlo con el nombre de Hashem, Haz v'Shalom. Obviamente que no está bien, ¿sí? Obviamente que no corresponde, no tiene que ser así, no es correcto, pero ¿sí? No hay un castigo de muerte para una situación así. Ni que hablar que si el chico o la chica actúa en defensa propia, porque estamos hablando de un padre, de algún padre abusivo, una madre, un padre abusivo, no solamente que no hay castigo para el chico, puede ser que incluso que el chico esté cumpliendo con una mitzvah. Si el chico se está defendiendo, ¿sí? En una situación extrema. Pero bueno, toda esta aclaración fue para entender que cuando la Torá dice mot yumat, morir, morirá, hacen falta muchas condiciones para que realmente se cumpla con esto en la práctica. Y otro punto, un poco más histórico, y todo esto es el preámbulo para entender algo realmente muy profundo que vamos a ver hoy.
Este punto, como dijimos, un poco más histórico tal vez, por ahí, es que en las culturas paganas, ¿sí? de antaño, de la época de la Torá, el trato y la relación hacia los padres y también incluido con los hijos, era terrible. Era terrible. Los padres pensaban que los hijos eran una posesión propia, ¿sí? Que podían hacer con los chicos lo que les plazca. Sí, es mi hijo, me pertenece. Como un mueble, ¿sí? Una silla es mía, una mesa es mía, un chico es mío, hago con lo que quiero. Y por el otro lado, cuando los padres envejecían, muchos muchachos, ya no tan jovencitos, sí, aprovechaban, muchos hijos aprovechaban para deshacerse de los padres o hacer con ellos lo que ellos querían. La Torá con estas leyes, obviamente, ¿sí? Como siempre fue la precursora, la pionera en cambiar una visión de cómo relacionarse tanto con los padres, tanto con los hijos. La Torá lo cuenta. No es que estamos inventando algo nosotros o que pensamos que sí, porque hablamos de hace 4000 años atrás, entonces tenía que ser así de malo. Lo dice la Torá. Está escrito en la Torá explícitamente. Podemos agarrar, hay varios lugares, pero un ejemplo, ¿sí? Libro de Devarim, capítulo 12, Pasuk 31. Dice así la Torá: Kikol toabat Hashem, porque toda inmundicia, ¿sí? Toda cosa despreciable para Hashem, Asher sané, que Hashem odia, ¿sí? Porque toda cosa despreciable que Hashem odia, Azul Elohem, estos pueblos hicieron para sus dioses. Kigam et benehem beet benotehem isrefu baesh Elohem, porque también a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego para sus dioses. Lo dice la Torá. Está escrito en la Torá qué hacían los padres con sus hijos. Los quemaban en el fuego para sus dioses. ¿Sí? La ofrenda al dios. Quemaban a su propio hijo en el fuego. Dice Rashi, muy interesante. No sé si algo le llamó la atención de este pasuk, pero hay algo muy interesante. Lo vamos a leer de vuelta. A ver si... Dice así: porque toda inmundicia, cosa abominable para Hashem, que Hashem odia, hicieron para sus dioses. Kigam et benehem bet benotehem, porque también a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego a sus dioses. ¿Qué significa también a sus hijos? Dice el pasuk, ¿sí? Pues o porque gam et benehem, también a sus hijos. ¿Qué significa también a sus hijos? El pasuk tendría que decir Kiet benehem, porque a sus hijos y a sus hijas quemaron en el fuego. ¿Qué significa? Porque también a sus hijos y a sus hijas. Dice Rashi, Kigam et benehem, pues también a sus hijos, dice Rashi, interesante. Gam, también, le rabot et abotehem beimotehem. También viene a aumentar, así que cada vez que decimos también es para sumar algo. Tal cosa y también tal otra. Entonces dice Rashi, también a sus hijos, ¿qué nos explica? Que también quemaban a sus padres y a sus madres. La gente, los hijos, así como los padres quemaban a sus hijos a sus dioses, había hijos que quemaban a sus padres y a sus madres, Dios libre, a sus dioses. Sigue diciendo Rashi, Amar Rabbi Akiva, dijo Rabbi Akiva, Ani raiti nochri, shekefato le aviv lifne kalbo ba'achaló. Dice Rabbi Akiva, yo vi a un nochri, ¿sí? A un idólatra, un goy idólatra, que ató a su papá y lo puso delante de su perro y el perro se lo comió. Wow. Esto dijo Rabbi Akiva. Lo vio. Rabbi Akiva fue testigo de este acto. Y Rabbi Akiva, estamos hablando que vivió a finales del segundo Beit HaMikdash, en la época final, sí, en la época del Imperio Romano. Ajá. Es decir, incluso en la gran Roma, en la gran avanzada Roma o Grecia, ¿sí? Más o menos uno atrás del otro en las mismas épocas, en la avanzada Grecia, en la iluminada Grecia y Esparta, ¿sí? Sabemos que si un hijo nacía con alguna cualidad distintiva, lo abandonaban en el medio del bosque que se lo coman los lobos. Y en Grecia mismo, cuando la gente ya era mayor y no era productiva, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, los dejaban morir, los dejaban tirados ahí que se mueran solos, no le daban comida, no los atendían, no nada, que se mueran. Entonces, en estas pocas líneas de la Torá,
psukim que parecen simples, que no tienen ninguna cosa muy profunda, simplemente en este aspecto, y todavía no entramos a la parte profunda de este tema, solamente en la parte más externa de estos psukim, la Torá está creando una diferencia sustancial en la concepción, ¿sí?, de la cultura y de la historia de cómo hay que relacionarse con padres y con hijos. Ahora, vamos a intentar entender estos psukim un poquito más, ¿sí?, como nos gusta a nosotros meternos más profundo en esto. Pero yo estoy seguro que cuando leímos estos psukim, a alguien algo le llamó la atención. Hay algo que le llamó la atención, estoy seguro, no sé si a todos, pero seguro que hay alguien que dijo, acá hay algo raro. ¿Cómo dicen los psukim? El que golpea a su papá y a su mamá. El siguiente pasuk, el que rapta, se roba a una persona y la vende. Tercer pasuk, el que insulta o maldice a su papá y a su mamá. ¿Qué hay de raro acá? Todos terminan igual, ¿sí? Morir morirá. Pero ¿qué hay de raro acá en todo esto? La prohibición de raptar, de secuestrar, de robarse una persona y venderla, está ubicada entre las prohibiciones de golpear al papá y a la mamá y de maldecir al papá y a la mamá. ¿Se entiende? Lo más lógico, aparentemente, ¿qué tendría que ser? Que la Torá me hable de un mismo tema, termine con ese tema y pasa al siguiente. Que la Torá me diga, el que golpea al papá y a la mamá, morir, morirá. El que insulta al papá y a la mamá o maldice al papá y a la mamá, morirá. Y que después me diga, el que se roba a una persona, el que secuestra a una persona y la rapta y la vende, morir, morirá. Terminemos una cosa, empecemos con otra. ¿Por qué la Torá mete en el medio de dos prohibiciones relacionadas con el trato hacia los padres una prohibición aparentemente que no tiene nada que ver, que habla de otra cuestión totalmente ajena a padres o hijos? Entonces, ¿sí? Es obvio que hay algo raro acá. Ahora entendemos todos que acá hay algo raro. La cuestión es entender qué es, de qué se trata. El Ibn Ezra, ¿sí?, un amigo ya del Shiur, Baruch Hashem, el Ibn Ezra, trae una explicación, algo muy fuerte, realmente muy fuerte, penetrante, vamos a llamarlo, y lo trae en nombre del gran sabio de Babel, ¿sí?, Rabenu Seadia Gaón. El gran sabio de Babilonia, Rabí Seadia Gaón. ¿Sí? Rabí Seadia Gaón nació en el año 882, ¿sí?, según el calendario gregoriano, y falleció en el año 942, ¿sí?, hace un par de años. Vivió como unos 150 años antes que Rashi y como 200 años antes que el Ibn Ezra y el Rambam. Más o menos, sí, una ubicación histórica. ¿Qué dice el Ibn Ezra? El Ibn Ezra dice lo siguiente. Lo voy a leer en hebreo y vamos a traducir. Amar a Gaón, dijo el Gaón, sí, Gaón significa genio. Dijo el genio por Rabí Seadia Gaón, que era conocido así, como Rabí Seadia el genio, ¿sí?, porque su Torá, sus explicaciones eran realmente muy profundas y aclaraban muchísimas cuestiones. Amar a Gaón, dijo el sabio, el Gaón. Lama nichnas zea pasuk ben make aviv u ben mekalel aviv. Dijo el Gaón, pregunta él mismo, la misma pregunta que hicimos nosotros. ¿Por qué entró este pasuk? ¿Por qué se metió este pasuk? Ben make aviv u ben mekalel aviv. Entre el que golpea a su padre y entre el que maldice a su padre. Beheshiv, y respondió, Ki akatuv yedaber al aove. Escuchen esto. Dice el Ibn Ezra, en nombre de Rabí Seadia Gaón, porque el pasuk habla del presente. Ki anignavim y yuktanim, porque los robados, los secuestrados eran pequeños. Beigdelu beretz nochriá, y crecían en tierras extrañas. Velo yakiru abotam, y nunca conocieron a sus padres, nunca conocían a sus padres, eran secuestrados, vendidos en otro lugar. Sí, en esa época, en el año 1000, en el año 900, en el año 800, o en el año, hace 3500 años atrás, ¿sí?, no había Facebook, WhatsApp y redes sociales para ver dónde está el hijo secuestrado. Entonces no iban a conocer a sus padres. Y dice acá, interesantísimo, Behine, y aquí, Itajen sheyakum bikalelum, y aquí que puede ser que los chicos los golpeen y los maldigan a los padres. Beaonesh a la ganar. Y dice Rabí Seadia Gaón, ¿y el castigo para quién es? Para el ladrón, para el que secuestró.
Es tremendo esto. Dice Rabbi Sadia Gaón, ¿sí? Que dice el Ibn Ezra en su nombre. ¿Quiénes eran los secuestrados a la gente que se robaban? Chicos, pequeños, nenes chiquititos. Se los robaban, los vendían en otro lugar, hacían plata. Se terminó. ¿Quién se iba a enterar dónde estaba el chico secuestrado, en qué familia creció, en qué país, en dónde lo llevaron? Nadie. Y cuando el chico crece, ¿sí? Empieza a insultar, a golpear a los padres, y dice el castigo, dice Rabbi Sadia Gaón, ¿para quién tiene que ser el castigo? ¿Para el chico que está golpeando y insultando al padre? Que no es su padre, porque está creciendo en una familia que no son los padres. ¿Para quién es el castigo? A la ganá, para el que lo secuestró. A ver, de vuelta, ¿sí? Es decir, la Torá está hablando acá de un acontecimiento lamentablemente trágico, ¿sí? Bastante común. La gente que era secuestrada, en su mayoría eran chicos pequeños. Por eso cuando crecían, ¿sí? Sentían que esa gente que los crió no son sus padres. Sentían que hay algo raro acá. Sienten que no hay esa conexión, ¿sí? La Torá dice de Jacob y Binyamin ben Avshó que Yurá ben Avshó. Y su alma estaba unida a su alma. Hay una conexión, ¿sí? De almas, no es una conexión. Estos chicos sentían que la gente que los está criando, el supuesto papá y mamá, no son papá ni mamá. No son. Y por eso se llenaban de alguna especie de enojo interno y los maldecían, los insultaban, los golpeaban. Entonces, Rabbi Sadia Gaón nos está diciendo por ahí, ¿cómo puede ser que en una sociedad normal, en una sociedad ética, o incluso en el pueblo de Israel, ¿sí? Que está basado en los fundamentos de la Torá, ¿sí? De la moral, de los 10 mandamientos que bajaron de la semana pasada, que leímos en Parashat Yitro, ¿a quién se le ocurre que un chico pegue o insulte a mamá o a papá? ¿A quién se le puede ocurrir una cosa así? Por naturaleza, los chicos, igual que los padres, quieren estar unidos uno al otro, quieren sentir cercanía, sentirse queridos, que los quieren, de los dos lados, uno y el otro. Entonces, ¿por qué un chico insultaría o maldeciría a sus padres? ¿Pegarles, lastimarlos? ¿Por qué haría una cosa así? Por más enojo, discusiones que pueda haber, como en cualquier casa, así, por pequeñeces o no pequeñeces, pero llegar a este punto, maldecir a los padres, pegarles, dañar a los padres, golpear. ¿De dónde se vio una cosa así? En una sociedad normal. Entonces, dice Rabbi Sadia Gaón, la respuesta la recibimos a través de un pasuk que se mete en el medio, aparentemente irrelevante a la continuidad de lo que se está hablando. ¿Cuál es ese pasuk no relevante a lo que se está hablando? Quien secuestra a una persona, ¿sí? Quien secuestra un alma, Nefesh, dice atrás, que se secuestra un alma y la roba y la vende y es encontrado culpable, morirá. A ver, obviamente era normal, se ve que era algo muy normal secuestrar chicos de muy chiquititos y venderlos, se ve que era algo normal. Cuando estos chicos crecen, como dijimos, tienen un sexto sentido, que acá en esta casa hace una percepción especial, que esto acá, este no es mi lugar. Acá yo no estoy con mi gente, ¿sí? Entonces se les empieza a crear adentro ese enojo, ese odio, esa bronca, obviamente de una manera subconsciente. De una manera subconsciente, no es que por ahí se hace queriendo, a voluntad. Pero se empieza, ¿sí? La guerra se arma en contra de estos padres que los están criando. ¿Sí? Y dice Rabbi Sadia Gaón, el castigo tendría que ser para estos padres secuestradores o para el que robó al chico, lo secuestró y lo vendió. Podría ser que los padres secuestraron al chico y se lo quedaron para ellos, o alguien que hizo el trabajo sucio de secuestrar a alguien y venderlo. El castigo tiene que ser para ellos. Entonces ese enojo, esa furia interna pueden llevar a que el chico se vuelva agresivo contra sus supuestos padres, justamente por haberle robado al chico su herencia biológica, su identidad, separarlo de sus verdaderos padres, de su verdadera casa. Por eso, en un caso así, ¿sí? Nos dice la Torá
es muy factible que el castigo y la pena de muerte haya que imponerlo, pero no a los chicos. No a los chicos, sino a los padres, a los secuestradores, al ladrón. Morir morirá el ladrón, el que secuestró, ese tiene que morir. No el pobre chico que está creciendo, como dijo Ruiz Sadia Gaón, como un extraño, en tierra extraña, en casa extraña, con gente extraña. El que tiene, ¿qué culpa tiene? No hace mucho, lo pueden buscar después si quieren en internet, es muy fácil de encontrar, ¿sí? Pero no hace mucho, en el año 2021, pasó algo increíble. Increíble. Un hombre en China, ¿sí? Un hombre en China, un padre, no dejó de buscar a su hijo, que fue secuestrado cuando tenía 2 años. 2 años cuando secuestraron a su hijo y lo encontró después de 24 años. Sí, tenemos la famosa historia de Jacob con Yosef, después de 22 años que se reencontraron. Este hombre en China encontró a su hijo después de 24 años de búsqueda. En el año 1997, ¿sí? Su hijito de 2 años fue secuestrado. Este hombre, Hu Gangtan, ¿sí? Bien chino el nombre, que no haya duda, Hu Gangtan prácticamente recorrió casi todo China. 500.000 kilómetros hizo arriba de una moto que tenía un palo con una bandera con la foto de su hijo y un cartel pegado a los costados adelante. Incluso salió una película en su momento, no sé si está en todos lados o en China mismo, pero hay una película sobre la historia de este hombre. El nene estaba jugando solo en la puerta, en la entrada de su casa, así como uno tiene un patiecito adelante o en la vereda, o sí. Estaba jugando el nene solo, de repente desapareció. Cuando fueron a buscar el nene no estaba. El padre sacó su moto y obviamente le puso, como dijimos, le puso el cartel y salió a la búsqueda de su hijo por toda China. En este gran viaje, el hombre tuvo varios accidentes, estuvo varias veces internado. Cambió alrededor de 10 veces de moto, ¿sí? Porque la moto con los choques, con los accidentes, lluvia, 10 motos distintas. Durmió debajo de puentes, invirtió, gastó todos los ahorros que tenía de toda su vida en la búsqueda de su hijo hasta que no le quedó un peso, partido por la mitad. Y a pesar de todos los esfuerzos que hizo, nada. Los días, sí, todo fue en vano. Empezó a buscar, pasaron los días. Sí, los días se transformaron en semanas, las semanas se hicieron meses, los meses se hicieron años, los años se hicieron una década y una década se transformaron en 2. Nada, y no encontró. Obviamente, sí, la pérdida de su hijo fue tan grande, tan grande, que en un momento este hombre, Dios libre, pensó en suicidarse, ¿sí? Porque no podía soportar, sí, Hasbe Shalom, obviamente, el dolor de haber perdido a su hijo. Pero Baruch Hashem no lo hizo y no paró de buscar, siguió buscando. En una entrevista que le hicieron en un momento en un diario, él dijo que solamente cuando estaba en el camino arriba de su moto se sentía papá. Porque cuando estaba sentado solo en su casa, si su hijo no está y él encima no está haciendo nada, ¿qué papá de qué? ¿Papá de quién? ¿Haciendo qué? Nada, si no hace nada por su hijo. Entonces el único momento en el que se sentía que era un verdadero padre era cuando estaba arriba de su moto viajando buscando a su hijo. Después de 24 años de búsqueda, en julio, ¿sí? Del año 2021, lo pueden buscar por YouTube, pongan así, el padre chino que se reencontró con su hijo, primer video que sale. Baruch Hashem, después de 24 años lo encuentra, una prueba de ADN certificó que este muchacho es su hijo. ¿Sí? No era un nene, lo secuestraron con 2, tenía 26 años ahora el muchacho. Obviamente el video es corto, pero es muy emotivo. Los padres no pueden parar de llorar. Los padres no pueden parar de llorar en el reencuentro con su hijo, obviamente. Fue un día domingo, 11 de julio. Y la madre le dice, bebé mío, volviste. Bebé mío, obviamente ella no lo vio más desde cuando tenía 2 años. Lo reencontró con 26, ella seguía viendo a su nene, a su bebé. Esto pasó en China hace 4 años. El Ibn Ezra escribió su explicación en el siglo XII, sí, en España. Rabbi Seadia Gaón, que es la inspiración de la explicación del Ibn Ezra, escribió su explicación sobre este pasuk en el siglo IX.
¿No es una locura que en el siglo XXI estas explicaciones es como si no hubiesen pasado de moda? Que seguimos con la misma historia. Que hoy, en el año 2025, tenemos que estar acá soportando que tengamos hermanos secuestrados, que no sabemos si están vivos, si están muertos, qué les pasa de sus vidas. Que mañana nos vamos a enterar si una madre con sus 2 hijos que fueron secuestrados, no sabemos qué pasó con ellos, qué hicieron de ellos. Es increíble. Siglo IX, siglo XII, siglo XXI, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, pero yendo a este caso, este ejemplo que pusimos en China, según un estudio en China, ¿sí? En los últimos 40 años desaparecieron miles de chicos. Es decir, que hay miles de padres en China que atraviesan lo mismo que este hombre, que este Hu Gangtang, lo que él vivió, esa amargura que él vivió. Es más, es tanta la cantidad que no sabe ¿cómo se dice la araja? La estimación que hay de la cantidad de chicos varía entre los 20.000 y 200.000 en los últimos 40 años en China. 20.000 a 200.000, ni siquiera saben, no lo pueden decir cuánto. Una locura, una locura. Es tremendo. Hay una demanda de hijos, ¿sí? En las familias de los pueblos en China, en los pueblos, sí, no en las grandes ciudades, en los pueblos alejados, Baruch Hashem, se ve que hay familias numerosas, y la gente de las grandes ciudades con dinero, que no pueden tener su propio hijo de manera natural, biológica, pagan, en especial por hijos varones, en especial, sí, sigue habiendo una cuestión del hijo varón, pagan por hijos varones para... Es tremendo lo que... y obviamente hay mafias que trabajan con la protección, ¿sí? De la policía, del gobierno, de lo que... Y se roban a los chicos y los venden. Se roban a los chicos y los venden. Es más, hay una ley en China que uno puede donar un hijo, ¿sí? A algún pariente que no tenga hijos. O podés donarle un hijo a un pariente, ¿sí? Toda una pantalla para avalar, enmarcar todo el crimen. En esta historia que contamos, en esta que trajimos como ejemplo, fue una mujer la que secuestró al nene de 2 años. Ella se lo dio a su pareja y su pareja fue y vendió al chico en una provincia cercana ahí de donde ellos lo robaron y lo secuestraron. Entonces vemos que la explicación del Ibn Ezra o de Rabbi Sadia Gaon, lamentablemente, no es una explicación sobre algo antiguo. No estamos hablando de una historia de miles de años. No. Bien fresquita. Lamentablemente calentita, recién sacada del horno. Pero tenemos otra explicación. Y ahora vamos un poquito más profundo. Hay una explicación del Rab Shimon Schwab, ¿sí? Un Rab que nació en Alemania. Este Rab nació en Alemania en el año 1908. Falleció en Estados Unidos en el año 1995. Fue Rab en Alemania bajo el régimen nazi, y Sheman Besichram. Baruch Hashem pudo escaparse y llegar a Estados Unidos. Y ahí también fue Rab de la comunidad del famoso Rashar Hirsch, ¿sí? De Rabbi Shimshon Rafael Hirsch. Él explica lo siguiente, dice así. O sea, él trae una explicación a lo que dice Rabbi Sadia Gaon y el Ibn Ezra en conjunto, de una manera obviamente relevante hoy para nosotros, más relevante todavía de lo que acabamos de ver, pero va en un aspecto obviamente mucho más emocional, psicológico, si podemos decirlo así. Voy a leer algunas líneas de esta explicación, lo vamos a leer en hebreo, vamos a traducir. Él dice así. Masheifsik akatuv ben makelim kalel, esto que interrumpió la Torá con un versículo entre la prohibición de golpear y la prohibición de maldecir, bepasuk shel gonev ish, ¿sí? Con un pasuk que habla de el robo de una persona, ligeora y palé, ¿sí? Aparentemente es algo llamativo. Dice el Rav Shimon Schwab, ¿cómo puede ser que una persona llegue a un nivel tan degradante
de golpear o insultar a sus padres. Y ahora viene la respuesta que es una navaja, la respuesta. Aval, pero im em sholtim alavem keilu eved leavivu leimo. Pero si ellos dominan, gobiernan sobre el hijo, ¿sí? Sobre su hijo, como si él fuera un esclavo de su papá y de su mamá, y lo hacen trabajar a él con el trabajo que les corresponde a ellos, y le tiran al chico temor, miedo. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Si los padres dominan sobre los hijos y tratan a sus hijos como esclavos, y que sus hijos hagan lo que el padre tendría que hacer o la madre tendría que hacer, se considera como si hubiesen raptado un alma del pueblo de Israel. Porque el chico este no tiene libertad. Y de esta manera ellos, ¿sí? Mesitim, ellos provocan al chico hasta el nivel de que el chico llega a golpear o a insultar o a maldecir. Y por eso viene este versículo del que roba a una persona un alma entre los psukim, del que golpea y el que maldice. Para enseñarte que este es el motivo por el cual el chico está golpeando y este es el motivo por el cual el chico está insultando. Y a pesar de que el chico puede ser pasible del castigo de la pena de muerte, si se le dijo antes al chico no puedes hacer esto, y hay testigos, ¿sí? Como explicamos al principio, si vinieron testigos y le dijeron al chico si vos haces esto así, 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 te corresponde esta pena, esto, y el chico y el chico dice yo lo hago porque quiero morir. No los aguanto más a estos dos, al papá y no los puedo ni ver, yo lo hago, los voy a insultar y les voy a golpear y los voy a dañar a propósito para que me caiga, Dios libre, la pena de muerte, porque prefiero morir a seguir en esta casa. Aval, agoremaya, mashelo shamua, babeaem, la tzata Torah, vejajamea. Dice el Rab Shimon Schwab, ¿sí? Vos, papá, vos, mamá, vos tenés que saber que el problema son ustedes. El problema son ustedes, ¿sabés por qué? Porque ustedes no escucharon el consejo de la Torah y sus sabios. Si hubieses prestado atención a la Torah, lo que la Torah te enseña, hubieses estudiado Torah y cómo la Torah te manda a tratar, a relacionarte con tu hijo, no hubiese pasado algo así. Si hubieses ido al Rab, sí, al sabio, al Jajam, al que sea que te puede dar una mano en esta cuestión para salvarte de llegar a esto, todo esto no hubiese pasado. Es decir, el que roba a una persona y la vende se puede explicar de una manera muy dura, como dijimos al principio, de cuál es el que secuestra, ¿sí? El que hace, Dios libre, el que hace tráfico de personas. Y también, como cualquier mitzvah de la Torah, se puede explicar de una manera mucho más sutil si alguien secuestra tu alma, si alguien te roba el corazón, si te roba el deseo, si te roba la personalidad, tu individualismo, si te roba tu creatividad, si te quiere dominar como si fuese su esclavo. Eso se llama secuestro. Eso es secuestrar. Cuando alguien, Hasbe Shalom, si Dios libre, abusa de un chico o de una chica, eso es el nivel de robar el alma. Gonev Nefesh, dice la Torah, está robando un alma, robaste una persona. Justamente, le robaste el alma. ¿Qué significa? Le robaste su libertad, le robaste su seguridad propia, le robaste su confianza. Y ahora, este chico, chica, ¿cómo se siente? Como una porquería. Se siente como una basura. ¿Sí? Anda por el mundo. Un cuerpo sin alma, ¿sí? Una cáscara sin contenido. Lo mataste en vida. Justamente por eso el castigo, ¿cuál es? Midá que negue midá. Vos lo mataste en vida, a vos te corresponde el castigo muerte. Vos le robaste el alma, si le robaste el alma y lo mataste, el castigo que corresponde medida por medida. Vos lo mataste. Entonces, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con esto.
Porque puede ser que físicamente el chico esté ahí. El chico está ahí, sí, sentado en la mesa, está sentado en el sillón, está dando vuelta por la casa. Pero si se lo abusó al chico y se le robó esa llama interna, como dijimos, se le robó la pasión, el sentimiento de que es alguien importante, alguien especial, la honra, si le sacaste la honra, al punto en que este chico ya no sabe si existe, ¿sí? No sabe si está o no está. Y no solamente eso, sino dice la Torá, umjaró. Dice la Torá, umjaró. ¿Qué significa umjaró? Y lo vendió. ¿Qué significa y lo vendió? ¿A quién lo vendiste? Porque acá esta explicación que estamos viendo ahora no está hablando de alguien que se secuestró y se vendió a otra familia, a otra gente. Está hablando de tu hijo en tu casa, de tu propia familia. Entonces, vos lo secuestraste, entendimos qué significa. ¿Sí? Le robaste la pasión, la llama, el alma. Ok. Ahora, umjaró. ¿Qué significa umjaró? Lo vendiste. ¿A quién se lo vendiste? ¿A dónde lo vendiste? Es increíble. ¿A quién lo vendiste? A causa de lo que el chico sufrió. Ahora el chico es un adicto. El chico cae en las adicciones. Por eso la palabra adicto en hibrid se dice mahur. Y mahur viene de majar, algo que se vendió. ¿Sí? Umjaró y lo vendiste. Mahur significa adicto. Vos lo vendiste. Vos vendiste a tu Dios libre, a tu propio hijo a las adicciones. Lo que se le hizo al chico le provocó, ¿sí? que se venda, que él se venda. Él se vendió a sí mismo, se volvió un adicto, ya no es el dueño de su propia vida, ya no se controla a sí mismo, no siente que su vida le pertenece. De vuelta, tal vez no estamos hablando, no hace falta llegar a las adicciones, ¿sí? Dios libre, más extremas. Tal vez una adicción de imitar a otro para sentirse que pertenece al grupo. ¿Sí? Todos se tiñen de rubio y el pelito para allá y la ropa rota, y yo me tiño el pelo de rubio y me pongo ropa rota y pertenezco al mismo grupo. ¿Sí? No lo sentís, no es parte tuya, pero para pertenecer, un adicto al pertenecer. O puede ser que literalmente esté subyugado a otros que hagan todo lo que otros le digan. Ni que hablar que seguro que también en este nivel podemos meter en este nivel de adicción el alcohol, las drogas, el Dios libre, todas estas cosas. Pero puede ser también el teléfono, la computadora, la tablet. La cuestión es un comportamiento, que es una adicción, un comportamiento que acalla el dolor. Así de simple, un comportamiento que al chico le acalla el dolor, no importa de qué manera. Pueden ser muchísimas cosas, no solamente eso, incluso pueden ser cosas productivas tal vez. Puede ser una adicción a algo productivo. ¿Sí? Como tenemos adictos al trabajo. Adictos al trabajo, enfermos al trabajo, todo el día lo único que se piensa, lo único que se hace, trabajo. Bueno, alguien productivo, sí, genera ingresos, genera trabajo, da trabajos a otro. Él no tiene vida. Adicto al trabajo, lo único que se piensa las 24 horas que es, vendo, saqué, llevé, traje, puse, le di, no le di. Al final de cuentas, cualquiera sea la situación, es una adicción y duele. Es una adicción y duele. Entonces, ¿qué te dice la Torá? El que roba un alma y la vende y es encontrado responsable, morirá. Si vos provocaste todo esto, Dios libre, como dijimos antes, vos lo mataste. No, de vuelta, no físicamente por ahí, psicológicamente, espiritualmente. Entonces, esto no solamente que si genera una muerte en el otro, también en cierto sentido genera una muerte en mí. Ni que hablar, como estamos hablando, ¿sí? De la propia familia, los propios padres e hijos. Dijimos, hay una conexión especial que va más allá de la cuestión física. Ahora, si yo lo maté, no solamente se mató al hijo, algo dentro del padre también muere. Como dijimos antes en el ejemplo de Jacob, ¿sí? Benavshó que Yurá Benavshó. ¿Qué dijo Yehudá a Yosef? Si a Binyamin le pasa algo, el que se muere es Jacob. Si a Binyamin le pasa algo, se puede morir Binyamin, pero también se va a morir Jacob. Si vos secuestrás a mi hermano, le está diciendo, si vos robás a mi hermano y te lo quedás acá como un esclavo, no solamente lo mataste a él, también matás a mi papá. Entonces acá ahora podemos entender y llegar a la gran explicación de Rabbi Saadia Gaón y del Ibn Ezra de una manera mucho más relevante para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque a veces los padres podemos hacer todo esto,
obviamente, sin ser conscientes. Hacer esto sin ser... Ningún padre ningún padre normal que ama a sus hijos va a hacer una cosa como esta a conciencia. Seguro que no. Pero lo puede hacer inconscientemente. ¿Sí? Padres realmente buenos, padres realmente llenos de amor, temerosos de Hashem, con Torah y mitzvot, y pueden hacer una cosa así. Pueden hacerlo. Si uno no es sensible, ¿sí? Si uno como padre no es sensible y consciente a las necesidades, a los deseos, las inclinaciones de los hijos, a la personalidad, le voy a terminar robando su singularidad, lo que lo hace único. ¿Sí? Le voy a terminar robando su visión, su sueño, su capacidad de realizarse y tener, si Dios quiere, una vida plena, feliz, alegre, llena de sentido, de inspiración, de bendición, con brajá, físicamente y espiritualmente, en todos los aspectos. ¿Sí? Es como si mi hijo al final me hubiese sido vendido a mí. ¿Sí? Es como si fuese como dijimos antes, una posesión mía, una cosa. Es una cosa mía en mi casa. Entonces, puede ser, Dios libre, que uno venda a su hijo, a sus hijos, incluso con buenas intenciones. Incluso con buenas intenciones. ¿A quién? Lo podés, sin darte cuenta, puedes estar vendiendo a tu hijo a una persona en particular, a un sistema, a una ideología, a una organización, a un grupo religioso. ¿Sí? ¿Por qué? Para integrarlo en un sistema que yo como padre, yo creo que es el correcto, incluso si el chico no está satisfecho. Incluso si el chico no disfruta. Sí, a quien no le ha pasado, bien lo escuchó por ahí la famosa frase, ¿sí? Vos tenés que ser abogado, vos cuando te crezcas tenés que ser médico, vos tenés que ser escribano, vos tenés que ser arquitecto. Sí, el chico todavía no sabe lo que es su vida, ni ya le programaron que tiene que ser cuando sea grande. No es lo que su alma desea. Capaz que sí, puede ser que sí, pero puede ser que no. Y muchas veces hay padres que lo hacen porque eso nos va a hacer bien, nos va a hacer ver bien a nosotros como padres, ¿sí? Como padres ejemplares, padres buenos. Mirá qué grande, qué padres, ¿sí? Cómo sacaron adelante a su hijo, el gran médico, el gran arquitecto, el gran. Me va a hacer quedar bien con mis amigos, con mi familia, con mis conocidos. Y al final de cuentas estamos haciendo todo lo que la Torah dice que no hagamos. Todo lo que la Torah dice no hagas es lo que estamos, Dios libre, estamos sacrificando a nuestros hijos, porque ese es el pasuk, si eso es lo que lo explica Rashi en el libro de Barim, que dijimos, que agarraban a sus hijos y los prendían fuego arriba a un altar a sus dioses. Nosotros, sin darnos cuenta, muchas veces podemos estar sacrificando a nuestros hijos sobre el altar, ¿sí? Sobre el altar de algún sistema de la sociedad, o de alguna institución, o de algún grupo en particular, y a causa de eso, obviamente, los chicos se desconectan de los padres, de los hermanos, de la familia, de los amigos, o al revés, o los padres se terminan desconectando de los chicos, ¿sí? Porque uno lo manda, que vaya, que esté ahí, que aprenda. ¿Todo para qué? A fin de cuentas es para satisfacer a un tercero. Al que te mira de afuera que diga, oh, qué gran padre, oh, qué buena madre. ¿Y el chico? ¿Y lo que realmente importa acá, que es el chico? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Cómo está él? Entonces tenemos que entender, ¿sí? Nuestros hijos no son nuestro patrimonio. ¿Sí? Nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos son los hijos de Hashem. Son un préstamo de Hashem a nosotros, ¿sí? Que Hashem nos encomendó a nosotros sus almas, al revés, justamente para ayudarlos, para que nosotros pulamos, ¿sí? Ese diamante en bruto y que brillen y que iluminen con su propia luz. No para que nos aprovechemos de ellos. ¿Sí? Los chicos no vinieron a este mundo para darnos a nosotros, los padres, nahat, ¿sí? Para dar que el padre tenga satisfacción, que el padre tenga placer de ver a su hijo cómo progresa, cómo crece. ¿Sí? Para que vos te sientas satisfecho como papá. Los chicos no vinieron para eso. Los chicos no vinieron para eso. Obviamente que uno como padre se siente orgulloso y lleno de satisfacción al ver a su hijo progresar y crecer y salir adelante. No hay ninguna duda. Pero los chicos no vinieron para eso. No están en este mundo para hacer eso. Escuché una historia, es increíble. Una persona, ¿sí? Un hombre llamó a un rab
llamó al Rab a medianoche, 12 de la noche, una cosa así, y le dice, Rab, ¿usted puede hablar con mi hija, por favor? Así, todo muy nervioso. El Rab le pregunta, sí, ¿qué pasó? Explícame, así, ahora plena noche, ¿qué pasó? Rabino, mi hija mañana a la noche se casa, ¿sí? Es el casamiento y no se quiere casar. Mañana a la noche es el casamiento y no se quiere casar. ¿Usted le puede hablar, por favor, y convencerla? El Rab le dice, bueno, a ver, mira, yo puedo hablar con ella, pero no puedo hablar y preguntarle, ¿qué le pasa? ¿Por qué decidió un día antes de la boda no casarse? ¿Qué fue lo que la llevó a tomar esa decisión? Pero no convencerla, tengo que escucharlo. No, rabino, usted tiene que hablar con ella y convencerla que mañana se tiene que casar. Bueno, pero yo entiendo, porque obviamente, pero si hay algo peligroso, si hay algo que realmente, algo por detrás que nosotros no conocemos, que usted no sabe, que salta a la luz, si se casa va a salir a la luz y realmente va a ser un problema. Usted quiere que su hija se case y en una semana esté en una relación tóxica, peligrosa, y termine divorciándose, separada. ¿Por qué le haría una cosa así a su hija? ¿Qué le dijo el hombre al Rab? Tremendo. Rab, perdón que lo llamé, usted no es la persona indicada. Mi hija se va a casar, sea lo que sea, porque si mi hija no se casa, acá hay dos familias que van a pasar mucha vergüenza. Primero se van a casar, después vemos qué es lo que pasa. Chau, hasta luego. Y le cortó el teléfono, le colgó el teléfono. Lo llamó a las 12 de la noche para que convenza a la hija que se case. No hay duda que nunca pensó en su hija. Lo que menos pensaba este hombre es en su hija. Que se case, después vemos. Si Hasbe, sí, Dios libre, pero si el marido la mata en el medio, después vemos. Que se case. Entonces, sí, algunos después se preguntan por qué hay hijos que detestan a sus padres, por qué hay hijos dispuestos a insultar o a maldecir a sus padres, ¿sí? O que sienten que los quieren golpear, que quieren matar a los padres, Dios libre. Entonces la Torah nos da una de las respuestas. Nos da una respuesta, sí, como dijimos al principio del shiur. Cada situación tiene sus motivos y sus cosas que hay que analizar. No podemos decir que hay una respuesta única y general para todo. Pero obviamente que la Torah nos está dando acá algo, un buen punto, por lo menos para empezar, por lo menos para saber de dónde empezar. ¿Y cómo lo hace? Simplemente metiendo un pasuk que aparentemente no tiene nada que ver, aparentemente, con lo que venía hablando. ¿Qué nos dice? Habla del secuestro entre la transgresión de golpear a los padres y de maldecir a los padres. Justamente porque si yo como padre, si me aprovecho de mi hijo para mi beneficio sentimental o mi provecho religioso, ¿sí? Vos tenés que venir conmigo al templo, vos vas a venir conmigo al Bet Knesset. Y si no quiere, obviamente no hay duda que es algo bueno, que es algo lindo, que el hijo acompañe a su papá al templo, no hay ninguna duda que es bueno para los dos, tanto también para el hijo, ¿sí? Un ambiente espiritual. No hay ninguna duda. Obligarlo a que vaya. Obligarlo si no quiere y que vaya y que vos tenés que venir ¿a qué? ¿Para qué? ¿En base a qué haces una cosa así? Para quedar bien adelante de la gente. Mirá, traje a mi hijo al Bet Knesset, mi hijo viene conmigo al templo. ¿Te van a aplaudir por eso? ¿Estás matando al chico espiritualmente, estás llevándolo al templo? De vuelta, conscientemente o inconscientemente, ¿sí? Si pongo a mi hijo al servicio de mi ego, de mi falta de confianza o mi falta de identidad, ¿sí? Que pasa mucho eso. Si en lugar de preguntar qué puedo hacer yo por mi hijo, mi pregunta es qué puede hacer mi hijo por mí, y no lo que voy a hacer por él, ¿en qué me va a satisfacer a mí? Si no sé conectarme con su mundo, cómo estar ahí para él, ella, sí, cualquiera de los chicos, seguramente eso va a desencadenar un sentimiento de enojo, de bronca, de odio contra los padres. Entonces después no te preguntes mañana por qué pasó, por qué está así o así el chico, por qué no me... Entonces, a ver, de vuelta, no es que esto, lo que estamos diciendo ahora, no es que justifica, no estamos justificando el actuar de un chico que golpea o maldice o insulta a los padres. Como dijimos al principio del shiur, lo claro, no está bien, no es correcto, no corresponde.
no significa que esto no pase, no significa que esto no ocurra. Lo que estamos intentando hacer ahora es entender si ocurre, por qué ocurre, o por dónde empezar a tratar esta cuestión. Pero sí, cada chico, no hay ninguna duda, cada chico tiene una neyamá especial, tiene una misión, tiene un objetivo único, espiritual que Hashem le dio. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ayudarlos. Si Hashem mandó esa alma preciosa a nuestra casa, es porque Hashem sabe y cree en que nosotros, papá y mamá, somos los mejores instrumentos para llevar a cabo esa tarea de que los chicos crezcan y sean la persona que Hashem quiere que ellos sean. No la que yo quiero que él sea o ella, la que Hashem quiere que él sea. No es fácil. ¿Por qué? Porque estamos hablando, estamos planteando cuál es la diferencia entre educación y dominio. ¿Cuál es la diferencia dónde está la línea que divide educación, ¿sí?, de dominio, entre entrega y egoísmo? ¿Yo educo a mi hijo o gobierno a mi hijo? ¿Soy un padre, soy un educador, soy un maestro o soy un gobernador, un dictador? Uno puede creer que está educando, como dijimos al principio, porque uno lo puede hacer inconscientemente, creyendo que realmente lo hace para su bien. Entonces uno puede creer que realmente lo estoy educando y en verdad lo que está haciendo, ¿qué es? Uno está sacando todo su enojo, la bronca y las desilusiones propias en el chico. Buscamos cerrar nuestras heridas, ¿sí?, creyendo que si nuestros hijos hacen y logran lo que nosotros no pudimos, que si ellos tienen éxito en las cosas que nosotros no pudimos tener éxito, donde nosotros fracasamos, entonces ahí voy a cerrar las heridas y me voy a poder a dormir tranquilo. Y no estamos viendo que en verdad no estamos cerrando ninguna herida. Por el contrario, seguramente estamos abriendo una en el chico y a futuro otra más en nosotros mismos. Entonces tenemos que conectarnos con el corazón de nuestros hijos para ver qué es lo que ellos realmente necesitan para estar mejor, para crecer, para brillar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a mejorar su situación? ¿Qué los va a hacer crecer y estar felices? Que sean temerosos de Hashem y de la Torá y unidos a Hashem y a la Torá a largo plazo. Entonces, sí, la Torá, nuestra Torá de vida eterna, llena de amor, de conciencia, de compasión y de sabiduría, porque no hay manera de explicar todo esto, ¿sí?, con estas simples palabras. La Torá dice todo esto de una manera tan sutil, tan, no sé si decir en la letra chica, porque esto está escondido atrás de la letra chica. Pero la Torá nos dice a su manera, también cuidando nuestra honra como padres, que no le robemos la libertad a nuestros hijos. Porque después encima, ¿sí?, le robaste la libertad al chico y después encima vos lo vas a culpar de que mirá, el chico está desconectado, está cortado, no me habla, no me quieren, me insultan, un descarado, un maleducado. La Torá que te dice, sí, perdón por el término, no seas tarado, si la culpa es tuya. Hacete responsable, hacete yubá. Vos, papá, vos hacete yubá, vos arrepentite. Vos sos el ladrón. Vos, como padre, sos el que secuestró a su propio hijo y lo vendió. ¿A quién lo reclamas ahora? Hacete cargo vos. Sí, interesante, porque la semana pasada, 10 mandamientos que recibimos, Cabé de tabija, betimeja, honra a tu papá y a tu mamá para que se alarguen tus días en la tierra. Sí, pero es como que rara vez notamos que la Torá hable del derecho del niño, sí, los derechos del chico. Siempre es el padre, papá y mamá. Increíble, acá lo que dice la Torá con un pasuk aparentemente descolgado y que no tiene nada que ver. La Torá acá te está diciendo cuáles son los derechos del chico. Y quién tiene la culpa, quién se tiene que hacer responsable de lo que pasa. De vuelta, seguro que hoy muchos padres se pueden andar por la casa a los gritos, arrancándose los pelos, decir que los chicos son unos vagos, unos consentidos, hoy tienen todo servido, yo a su edad ya trabajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos todas las... Y de esa manera me voy a dormir tranquilo con la sensación de yo soy una buena persona que está amargado por la nueva generación, que veo que es cómo se pierde, sí, que está viciada con los celulares. Ok, puede ser que tenga razón, puede ser que no.
Tal vez sí, tal vez no. Pero de lo que vemos ahora en la Torá, tal vez, ¿sí? Te la dejo picando, pensala, tal vez los chicos nos están dando a nosotros, a los padres, la oportunidad de meternos un poco más profundo dentro nuestro y preguntarnos a nosotros mismos, si realmente yo soy sincero conmigo mismo y acepto yo a mi hijo tal cual es, ¿sí? Si le dejo lugar para que él sea quien tiene que ser, si lo siento, si los chicos sienten que vos como papá estás orgulloso de ellos, por cómo ellos son, por cómo son, no por cómo vos los querés transformar, por cómo Hashem te los dio. ¿Estás orgulloso de tu hijo como es? ¿Sí o no? Tu hijo lo siente, no hay ninguna duda. Hijo, hija, sí, lo sienten. Entonces, cuando pasa algo así, llegamos a estas situaciones que dice la Torá, si se arma esta lucha en la casa de insultos y golpes, Dios libre, puede ser que el chico lo que está intentando no es insultarte, pegarte, dañarte, lo que está intentando es poner un espejo enfrente tuyo, papá, mamá, a ver si te das cuenta dónde se refleja tu drama, ¿sí? Tu herida, nuestra vergüenza, nuestro dolor, como dijimos antes, ¿sí? Lo que quiero proyectar a veces en el chico. Y tal vez es el momento de corregirlo. Tal vez todo esto es lo que el chico estaba diciendo. Sanate primero a vos. Corregite a vos. Que yo tatzmeja, como dice la Torah, dice Jajamín, ¿sí? Primero arreglate vos. Después salí a arreglar al resto. Seguramente, nuestros chicos y nuestros hijos, cada uno en su casa, seguramente nuestros chicos sean mucho más auténticos, más delicados, más sensibles, más elevados, más espirituales, más sagrados de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos. Y si es así, entonces de vuelta, como dijimos, somos nosotros los que tenemos que cambiar y así vamos a poder ver realmente chicos diferentes. Así vamos a ver un chico diferente. ¿Cuál es la última profecía? La última profecía del último profeta sobre los últimos días previos a la venida del Mashiach. Interesante, ¿sí? La última profecía del último profeta de los últimos días previos a la venida del Mashiach. El libro de Malají, profeta Malají, capítulo 3, pasuk 24, un famoso, muy famoso pasuk que dice: Veheshiv lev avot albanim. Hashem hará retornar los corazones de los padres albanim, sobre los hijos. ¿Qué significa esto? Dice Rashi: albanim, sobre los padres, sobre los hijos, al yedei banim, por medio de los hijos. ¿Cómo van a volver los padres? ¿Cómo van a hacer teshuvá los padres? ¿Cómo van a entender los padres que tienen que corregirse? Dice Rashi: al yedei banim, por medio de los hijos. Y Omar la banim derech ahava veratzon, lehu bedavru el abotejem, lejos bedarje amakom. Hashem le va a decir a los chicos, lo dice Rashi, si no estoy diciendo yo, dice Rashi que Hashem le va a decir, los va a encaminar a los chicos, que los chicos le muestren a sus padres el camino del amor, el camino de razón, ¿sí? De la voluntad, de la disponibilidad, y que vayan por ese camino, ¿sí? Que hablen con sus padres para que vayan por ese camino, para tomar, dice así, lejos bedarje amakom, para que los padres se agarren y se aferren a los caminos de Hashem. Besarat Hashem, nos vemos la semana que viene con otro shiur. Espero que en el mismo nivel.